Bien, hermanos, les invito a que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Capítulo 3, versos 6 al 9. Dice la palabra del Señor: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. El título de la enseñanza o de la predicación del día de hoy, hermano, es una pregunta: ¿hijos de Abraham por sangre o por fe? Y vamos a centrarnos en dos versos, que son el verso 6 y verso 7, para meditar el día de hoy. La semana pasada meditábamos en el versículos 1 al 5, que el apóstol Pablo increpa, en cierta manera, confronta a los Gálatas, preguntándole si realmente eran tan insensatos de haber sido fascinados, ¿cierto? Ellos, habiendo sido Jesucristo predicado y les había sido mostrado como crucificado, y él le muestra a la Trinidad que actuaba en ellos y le pregunta si en realidad ese poder de Dios a través de este Dios trino realmente lo había hecho por fe o por las obras de la ley. Y la respuesta es que había sido por gracia, había sido por fe. Entonces, el mayor conflicto espiritual en la historia del hombre, hermano, no ha sido la existencia de Dios principalmente, sino cómo el hombre puede estar en paz con Dios. Las religiones en el mundo lo que intentan es establecer esa paz con Dios, es buscar esa paz con Dios. Y la pregunta central no es si Dios existe, porque sabemos que Dios existe, la naturaleza da testimonio de que Él existe, nuestra conciencia da testimonio de que Él existe. La verdad, la Biblia dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios, entonces sería necio decir Dios no existe, Dios existe. Pero sabemos que esa necedad está en el corazón de muchos que dicen ser o piensan ser muy inteligentes. Entonces la pregunta central no es si Dios existe, la pregunta es central: ¿cómo puede un pecador ser declarado justo delante de un Dios que es santo, santo, santo? Y allí es donde el enemigo trabaja incansablemente. El enemigo no necesita negar a Cristo, no necesita negar su deidad, solamente necesita agregar una gotita de mentira. Si tú quieres pervertir esta agua o envenenar esta agua, no necesitas cambiarla por veneno. Solo necesitas poner una gotita de un veneno y ya esa agua no es limpia, ya está perturbada. Y Satanás hace lo mismo. El evangelio puro, como le fue predicado a los Gálatas, Satanás le agrega una cosita: Cristo, pero también sus obras. Cristo, pero también sus méritos. Cristo, pero también tu desempeño espiritual es necesario para que tú seas salvo. Y eso estaba ocurriendo en Galacia. Eso estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia. Y Pablo ya les había dicho en Gálatas capítulo 1 que cualquiera que predicara otro evangelio es anatema, es maldito. En Gálatas capítulo 3, verso 1 le pregunta: ¿quién los fascinó? Es lo que veíamos la semana pasada. ¿Quién los hechizó? Capítulo 3, versos 6 al 9, el apóstol Pablo les muestra que la doctrina de la justificación por la fe sola no es una innovación de la iglesia, sino que es el principio eterno de Dios, por el cual Él decidió salvar al hombre. Y para probarlo, el apóstol Pablo lleva a la iglesia al lugar más sensible para un judío, porque los judíos eran quienes estaban poniendo estas cargas pesadas sobre los cristianos, diciéndoles: ustedes tienen que pasar a ser judíos, convertirse en judíos, guardar la ley, circuncidarse para ser salvos. Un poquito, una gotita de obra para poder ayudar y cooperar en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo lleva a la iglesia al lugar más sensible para un judío. ¿Y cuál era el lugar más sensible para un judío? Su confianza en Abraham. Al punto
que llegaremos el día de hoy en este mensaje y que vamos a ver cuál era el argumento del apóstol para defender la justificación solo por la fe. Los judíos, hermanos, habían interpretado mal las Escrituras. Eso está clarísimo. La promesa hecha a Abraham, ellos la habían interpretado como una herencia en la descendencia física de Abraham y no como lo que había sido siempre. Porque la promesa que Dios hizo a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones, no era de la descendencia física, siempre fue por la fe. Y siempre fue por la fe sola, pero los judíos y estos legalistas, estos judaizantes, pensaban que por ser hijos de Abraham en la sangre, ellos eran herederos de la promesa. Es por esta razón, hermano, que en esta sección el apóstol Pablo comienza con así Abraham creyó a Dios, ya que anteriormente en los versos 1 al 5 el apóstol le había demostrado que tal creencia de que los judíos, por ser judíos, son descendientes de Abraham, y con aquella creencia obligaban a los gentiles a hacerse judíos para que heredaran aquella promesa, era un evangelio torcido. Estaba pervertido. En simples palabras, hermano, el apóstol Pablo les recordó que la Trinidad en ellos estaba solo debido a la fe y no a las obras, haciéndoles una de las preguntas más repetidas entre creyentes que malinterpretan el día de hoy, en el verso 3 del capítulo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Siempre fue por fe, siempre fue por el Espíritu, siempre fue el plan de Dios salvar a través de la fe. Y es por esto que el apóstol Pablo comienza a defender la salvación solo por fe en el terreno de los judíos, que creían que por ser herederos físicos de Abraham eran herederos de la promesa. Y aquí es donde vamos a ver el primer punto esta mañana, que es la justificación por la fe sola demostrada en Abraham, en su mismo padre. Verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y a fin de que los judíos creyentes, se creían herederos por ser judíos, y el argumento que fundamentaba su creencia era Abraham mismo, diciendo que eran hijos de Abraham. Muchos judíos del tiempo del apóstol Pablo confiaban en que su descendencia física de Abraham les garantizaba una posición privilegiada delante de Dios. Y Pablo, al ver su orgullo fundamentado en su ascendencia física y en su mala interpretación de las Escrituras, le juega en su misma cancha, defendiéndolo por el mismo Abraham. Es decir, el apóstol Pablo lo lleva a descubrir que la verdadera descendencia de Abraham no se definía por la sangre, sino por la promesa de Dios. Ya antes, Juan el Bautista, antes de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista había confrontado esa falsa seguridad. Allá en Mateo 3, versículos 7 al 9, dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían para el bautismo, Juan el Bautista les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen, y fíjense lo que les dice, y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y hermano, y las piedras no tenían la sangre de Abraham. Juan el Bautista ya entendía correctamente la Escritura. Él ya entendía correctamente cómo Dios había bendecido a través de Abraham, que no era por la sangre, era por la fe. Estas camadas de víboras, estos fariseos y saduceos que venían a ser bautizados, pensando, ¿cierto?, que iban a huir. Hermano, Juan el Bautista les dice, no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque su padre no es Abraham. Y hermano, hoy día tenemos mucha gente así en las iglesias. No, yo soy cristiano. No, yo soy hijo de pastor. Yo soy hijo de diácono. No, mis padres, yo fui criado en las bancas de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿realmente tú eres salvo? ¿Realmente tú eres un creyente? ¿Realmente tú has sido salvo por fe? Claramente las piedras a las que alude Juan el Bautista no tenían la sangre de Abraham, no tenían la ascendencia de Abraham. Y en Gálatas, este tema, hermano, es central. Los judaizantes enseñaban que para ser plenamente parte del pueblo de Dios había que hacerse judío mediante la circuncisión y la observancia de la ley. Y es por esta razón que Pablo responde a Abraham y responde que Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado
Y concluye, verso 7, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El argumento del apóstol Pablo es que el Antiguo Testamento, hermano, enseña la salvación que es por fe y no por obras, como lo habían entendido estos fariseos. Y gira alrededor de Abraham, padre del pueblo hebreo y patriarca supremo del judaísmo. Los judaizantes, hermano, apelaban a Abraham, obviamente, como su argumento más fuerte, afirmando que si él recibió la circuncisión como señal del pacto, si había sido circuncidado, entonces todo aquel que quisiera participar de esa bendición prometida debía someterse a esa misma señal, que era la circuncisión. Es por esto que Pablo les dice, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, no los que se circuncidan, no los que guardan la ley, no los que cumplen la ley. El punto aquí, hermano, es que los corintios estaban creyendo lo que estos falsos maestros les estaban enseñando, ya que no estaban escudriñando las escrituras como deberían. No estaban siendo como los hermanos de Berea, que escudriñaban la escritura para ver si esas cosas eran como ellos decían. Y sepan, le dice el apóstol Pablo, tiene el sentido de entérense, lleguen al conocimiento real, tomen atención de lo que les digo, sepan ustedes. Hermano, Pablo estaba llamándole la atención a un grupo de personas que eran de la fe, a un grupo de personas creyentes. Le dicen, sepan ustedes que fuimos salvos por fe, no por obras. Pero analicemos un poco la historia para entender el argumento del apóstol. Allá en Génesis capítulo 12, verso 2, Dios llamó a Abraham. Cuando le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Y más tarde, en el capítulo 17, recién leí el capítulo 12, y es importante que tome atención en los capítulos, hermano, porque establece el orden y el argumento finalmente que el apóstol está dando. Más tarde en el capítulo 17, verso 10 dice, este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, que ustedes guardarán, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Recién en el capítulo 17 Dios manda a Abraham a circuncidarse, a seguir este pacto, esta señal del pacto que había hecho con él. Y aquella señal, hermano, no solo distinguía externamente al pueblo, sino también simbolizaba la necesidad más profunda, que era cortar el pecado del corazón. No solo se cortaba el prepucio en el cuerpo, sino que reflejaba cortar el pecado del corazón. Es decir, una señal externa que representaba una verdad interna. Siempre fue así. De hecho, Deuteronomio 10:16 dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos, le dice Moisés. Jeremías 4:4, el profeta dice, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Hombres de Judá, y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Fíjense, siempre fue una señal externa de una verdad interna. Dios no buscaba circuncidar sus prepucios. Ese no era el propósito de Dios en el pueblo de Israel. Él quería quitar y erradicar el pecado de sus corazones. Y esta era una realidad, hermano, en el Nuevo Testamento. Y se cumple, obviamente, espiritualmente en Cristo. En Colosenses 2:11 nos dice, en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Sin embargo, los judaizantes distorsionaban el argumento y concluían que si las naciones querían ser bendecidas en Abraham, entonces las naciones debían hacerse como Abraham, debían circuncidarse externamente. Y hermano, eso era solo un símbolo del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ellos querían hacer prosélito con los gentiles. Y así los judaizantes lo que hicieron fue convertir una señal de pacto en una condición de salvación. Confundieron el símbolo con la sustancia. Y es como muchas veces, hermano, nosotros confundimos los símbolos con la sustancia. Muchas veces pensamos que porque venimos a la iglesia, nos vestimos de terno, nos ponemos corbata, porque nos sentamos una hora a escuchar, porque alabamos, porque ofrendamos, porque damos, porque nos comportamos de cierta manera, porque no decimos ciertos garabatos, entonces nosotros somos salvos. Hermano, hay impíos que la iglesia
legalista le cae como anillo al dedo. Y yo lo he visto con mis ojos. Hombres que sus esposas no las pueden gobernar, pero llegan a la iglesia y como se enseña que la esposa debe someterse, ellos dicen amén, 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 y que los hijos deben obedecer, amén. Pero nunca sus corazones han sido circuncidados del pecado, porque ellos están sujetos a la ley, porque el legalismo en la iglesia les sirve, porque les encanta decir amén a todas aquellas cosas externas que son símbolos de cosas internas. Hermano, yo me pongo corbata no porque sea santo, perdón, no para ser santo. Yo me pongo corbata porque quiero ser reverente al Dios Todopoderoso al que predico. Yo no vengo con toda mi familia a la iglesia para aparentar una piedad familiar. Yo vengo con mi familia a la iglesia porque yo quiero que ellos conozcan al Señor. Yo quiero que ellos escuchen la voz de Dios. Yo quiero que Dios los llame al arrepentimiento en algún momento. Hermanos, nos esforzamos en la piedad porque es una piedad que Dios cortó en nuestro corazón. Él sacó el pecado de nuestro corazón y por lo tanto producimos frutos. Pero los judíos, estos judaizantes, lo que buscaban era la piedad en las cosas externas. Pero los mismos judíos cristianos, hermanos, que estaban enseñando este evangelio torcido, no estaban meditando en que Dios bendijo a Abraham en Génesis 12. Y recién en Génesis 17 le da la instrucción de la señal del pacto de la circuncisión. Ahora bien, volviendo a Gálatas capítulo 3, verso 6, Pablo cita Génesis 15, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ahí cita Génesis 15, 6, y si usted tiene en mente Génesis 12, en donde Dios lo bendijo, y Génesis 17, en donde Dios le manda a circuncidarse, Génesis 15, 6 está al medio. Y Pablo responde con claridad, ese no es el argumento correcto. Al citar Génesis 15:6 les recuerda que Abraham creyó a Dios y le fue reconocido o contado por justicia. Y ahora escuche esto con cuidado, hermano. Abraham creyó la promesa imposible de Dios. Génesis capítulo 12, verso 2 al 3 dice, haré de ti una nación grande. Dice, y bendeciré, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, pero Abraham era un hombre anciano. Abraham tenía una mujer estéril. Y dice Dios que le va a dar una descendencia innumerable y Sara no había dado ni un hijo. Habla Dios de una nación futura. Habla de una bendición universal. Humanamente era absurdo, era imposible. Para Abraham era imposible esa promesa que él hizo. Y sin embargo, el texto dice, Génesis 15:6, y Abraham creyó en el Señor. Y él se lo reconoció por justicia. La Nueva Biblia de las Américas. Y aquí debemos hacer una exégesis, porque es interesante notar que esa palabra, hashav, significa principalmente contar o reconocer por justicia, significa considerar, reputar, acreditar o imputar. Abraham creyó en el Señor, hermano, y el Señor lo que hizo fue reconocerlo como por justicia. Y la idea es que Abraham no produjo justicia por sí mismo, como si la fe fuera una obra meritoria. La idea es que Dios le acreditó, le contó, le imputó la justicia a Abraham por medio de la fe. Y en ese contexto, hermano, el verbo tiene el sentido de imputar de manera contable y legal. Dios puso algo en la cuenta de Abraham. Abraham creyó la promesa de Dios y Dios lo consideró justo delante de él. Pablo usa ese mismo texto en Romanos para enseñar la justificación solo por la fe. Capítulo 4, verso 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, fíjese la comparación que hace Pablo. Al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Fíjense la comparación que hace Pablo. Al que trabaja, el pago por su trabajo es una deuda del empleador. Pero dice al que no trabaja,
Pero la diferencia es que cree. Aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Lo mismo que Abraham. Creyó a Dios. ¿Y qué trabajo hubo en eso? Ninguno. Entonces, Génesis 15:6, hermano, Dios no está diciendo que Abraham se hizo justo por mérito propio, sino que Dios lo declaró justo por la fe. Y esa palabra reconoció o contado, ¿cierto? Habla de una justicia acreditada, puesta en su cuenta, recibida por fe y no ganada por ninguna obra, porque él no trabajó en nada. Como dice Romanos 4:3-5, solo creyó. Y por eso, hermano, Abraham no fue justificado por lo que hizo para Dios, sino por creer a lo que Dios le prometió hacer. Recuerden, recién en Génesis 17 se le manda a la circuncisión. Y esto no significa, hermano, que la imputación de la justicia por Dios en la cuenta de Abraham lo haya convertido en un hombre moralmente perfecto. Significa que Dios le otorgó un veredicto judicial. Le dijo, eres justo. Y esto es lo que teológicamente se llama justificación forense. La justificación forense, hermano, describe cómo Dios actúa como gobernante, legislador y juez, declarando que una persona es justa. El término forense significa que es relativo al procedimiento legal y se utiliza para caracterizar la justificación como una declaración legal de Dios que no transforma nuestra naturaleza interna. Esta distinción, hermano, es importantísima que la entendamos porque la justificación forense es un acto mediante el cual se declara a alguien justo, no un proceso que lo haga justo, e implica un cambio de estatus legal, no un cambio de naturaleza. El veredicto del juez, hermano, justo determina que la persona es justa en Cristo, pero esa justicia, hermano, es una cuestión de relación entre Dios y el pecador, el hombre, pero no significa que lo haga justo, que su carácter cambie, que se vuelva moralmente impecable, no. Y esto es importante, hermano, porque nosotros somos declarados justos, pero seguimos luchando con nuestra carnalidad, seguimos luchando con nuestro pecado. Abraham fue declarado, fue imputado a su justicia solo por creer, pero él seguía luchando con su pecado. De hecho, más adelante vamos a ver que Abraham duda. Hermano, Dios no ignora el pecado. Dios no relativiza la justicia. Dios acredita justicia al que cree. Hermano, y eso es importante entenderlo para tener esa paz de que nuestra salvación está en Él. Somos declarados justos en Él, solo por creer, solo por fe. Y los tiempos, hermano, el argumento del apóstol Pablo son clave también. El tiempo de hecha la promesa y cumplida la promesa es importante para entender que la justificación es por fe y no por obras. Fíjense que la promesa de un hijo a Abraham fue confirmada varias veces en la Escritura, pero si hablamos específicamente de la promesa que Dios hizo a Abraham y su cumplimiento con Sara, o en Sara, con el nacimiento de Isaac, transcurrieron, ¿sabe cuántos años desde que Dios le hizo la promesa? 25 años. Cronológicamente, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó y le prometió una descendencia en Génesis 12, 1-4. Y fíjense que en Génesis 12, 1-4 al final le dice, en el último versículo, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Hermano, luego, Abraham tenía 86 años cuando nació su hijo postizo, que era Ismael. ¿Recuerdan a Ismael? Hijo de Agar, que era sierva de Sara. Eso fue cuando tenía 86 años. En Génesis 16 dice, Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Habían pasado ya 11 años desde la promesa que Dios le hizo a los 75 años. ¿Y qué había pasado? Nada. Y Abraham tenía 99 años cuando Dios reafirmó el pacto y le prometió explícitamente que Sara daría a luz un hijo. Génesis 17, versículo 1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En los versículos 15 al 19 de ese mismo capítulo dice, entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara, será su nombre.
La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. ¿Un hijo? La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Señor, pero si tengo casi 100 años, mi esposa ya no está en sus tiempos. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y Abraham dijo a Dios, eso lo pensó en su corazón, pero luego dice a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti, el hijo de la criada, el hijo de la sirvienta de Sara, ese hijastro que él tenía ahí con una mujer que no era su esposa, ojalá que esté vivo porque es el único que yo veo que pueda ser mi heredero. Pero Dios le respondió, no, sino que Sara, de 90 años, tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Hermanos, recordemos Génesis 12:2, haré de ti una nación grande, una nación grande. Y luego dice en el verso 3 al final, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense, Dios quería cumplir su pacto, pero con su esposa Sara de 90 años. Y Abraham teniendo casi 100 años. Abraham tenía 100 años recién cuando Sara dio a luz a Isaac en Génesis 21:5. Y ahí, hermano, hay un evento en la vida de Abraham cuando en medio de estos años, sin hijos, clamó al Señor preguntándole ahí en el capítulo 15, ¿qué sería de esa promesa? Dice el capítulo 15, verso 2, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Hermano, la preocupación de Abraham era muy comprensible. Dios le había prometido una gran descendencia en Génesis capítulo 12, pero habían pasado los años y él seguía sin tener hijos. Según la costumbre de la época, hermano, si un hombre moría sin descendencia, un siervo de confianza podría llegar a ser heredero legal. Por eso que él habla de Eliezer. Él podría ser mi heredero, pero no tengo hijos, yo ya estoy viejo. ¿Y Dios qué hace con Abraham? En ese momento cuando él duda y dice, Señor, pero si ya estoy viejo. Hermano, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos dudando del poder de Él en cumplir una promesa? Piensa que vemos todo imposible. Dios lo llevó fuera y le dijo que mirara las estrellas. Capítulo 15, verso 5 dice, y el Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y ahí viene, recién, cuando Abraham creyó, cuando vio el poder de Dios, cuando vio su creación, cuando vio su gloria, cuando Dios le dice, cree en mí. Pero antes no había creído. Antes él dijo, Señor, ¿dónde está la promesa? ¿Qué va a hacer de esa promesa? Él ya tenía una opción B. Mi hijo Eliezer. Perdón, mi siervo Eliezer. Una opción B, su hijo. De la criada. Ahí recién dice la Escritura, y Abraham creyó en el Señor. Y él se lo reconoció por justicia. Hermanos, Dios nos ha hecho promesas. Pero recién, esa promesa que fue hecha en Génesis 12, recién en Génesis 15, verso 6, Dios justifica a Abraham. Y eso nos hace pensar en algo. Muchas veces, hermanos, Dios nos va a llevar a momentos de desesperación, a momentos en donde no vemos opción humana para que Dios haga su obra o cumpla su promesa. Y en ese momento es que Dios nos muestra su gloria. Dios nos muestra su creación. Dios nos muestra su majestad.
Y esto hace aún más impresionante Génesis 15:6, hermano. Abraham creyó cuando no tenía evidencia visible del cumplimiento. Durante 25 años vio pasar estaciones, vio envejecer su cuerpo, vio envejecer a su esposa, y sin embargo Dios finalmente cumplió exactamente lo que había prometido. Pablo reflexiona de esto, hermano, en Romanos 4, verso 18, dice: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios lo llevó fuera y le dijo: mira esas estrellas, mira cuán innumerables son, así será tu descendencia. Y él creyó, aún viendo la imposibilidad en su cuerpo, aún viendo la imposibilidad en el cuerpo de su esposa, él creyó a Dios. Verso 19, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, ya que estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Hermano, a esa edad, ¿cómo están nuestros cuerpos? ¿Cómo están nuestros órganos? ¿Cómo está nuestra vitalidad? Y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, porque él había visto la gloria de Dios, él había visto las estrellas, Dios le mostró su gloria y creyó en él. Pero hermano, muchas veces las circunstancias son adversas, muchas veces las circunstancias no son prometedoras para nosotros. Pero Dios es fiel en sus promesas. Dios es el Dios de los imposibles. Por eso, hermanos, que la fe de Abraham no fue una fe en circunstancias favorables, no fue una fe fácil. Es por eso que a Abraham se le llama el padre de la fe. Fue una fe en el Dios que cumple sus promesas, aun cuando humanamente parece imposible. ¿Y cuándo fue justificado Abraham? Fíjense que en Génesis 15:6 dice: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Ahí fue justificado, pero ahí todavía era llamado Abraham. Y aún no había sido, ni había recibido la circuncisión como señal del pacto. La circuncisión fue instituida en Génesis 17, cuando tenía 99 años, dice el verso 1. El verso 5 dice: y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones. Y en ese capítulo, hermano, Dios le ordena circuncidarse como señal del pacto. Ahora, ¿cuántos años transcurrieron? Podríamos reconstruirlo así. Abraham tenía 75 años cuando llegó a Canaán, en Génesis 12:4. La justificación en el capítulo 15 ocurrió antes del nacimiento de Ismael. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años en Génesis 16:16, y la circuncisión fue ordenada cuando Abraham tenía 99 años en Génesis 17:1. Por lo tanto, Abraham fue justificado al menos 13 años antes de ser circuncidado. Y eso es importante. Y probablemente puede haber sido un poco más, dependiendo de cuánto tiempo haya transcurrido entre Génesis 15 y el nacimiento de Ismael. La mayoría de los teólogos, comentaristas, hermanos, concluyen que fueron aproximadamente 13 a 14 años entre la declaración de justicia de Génesis 15:6 y la institución de la circuncisión en Génesis 17. Y es importante entenderlo porque es el argumento que Pablo está usando. Recordemos que Pablo está argumentando en contra de aquellos que pensaban que por ser circuncidados eran herederos de las promesas de Abraham. En Romanos 4:10 el apóstol hace una pregunta: entonces, ¿cómo le fue contada, siendo circunciso o incircunciso? ¿Cómo fue contada la justicia de Abraham? ¿Cómo fue justificado finalmente? Y él responde: no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Es decir, Abraham fue justificado por Dios cuando era un gentil. Aún no era judío, era un gentil.
Y luego añade en el verso 11, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se le tome en cuenta a ellos. La circuncisión, hermano, no produjo la justificación de Abraham. La justificación no produjo que Abraham fuera salvo. Tampoco contribuyó a que fuera salvo. La justificación ya era una realidad más de una década antes de que él haya sido circuncidado. La circuncisión, por lo tanto, vino después como una señal externa y un sello de una justicia que él ya había recibido por la fe y solo por la fe. Sin obrar, sin trabajar, sin hacer nada, solo por haberle creído a Dios, solo por haberle creído su promesa, Dios se lo consideró y se lo contó, se lo imputó, se lo agregó en su cuenta como justicia. Por lo tanto, hermano, Abraham llevaba más de 13 años justificado cuando tomó el cuchillo de la circuncisión. Dios no lo declaró justo por ser circuncidado. Se circuncidó porque ya había sido declarado justo. Y la fe, hermano, precedió a la señal. La gracia precedió a la obediencia y la justificación precedió a las obras. Por eso Abraham, hermano, es el padre de todos los creyentes. Todos los judíos, todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, porque fue justificado cuando era un incircunciso, demostrando que la salvación nunca había sido por un ritual, sino únicamente por la fe en las promesas de Dios. Por lo tanto, Abraham, hermano, fue justificado cuando aún no había sido circuncidado, cuando aún no había ley mosaica. La ley mosaica vino 400 años más tarde. Por lo tanto, Abraham no fue justificado por ser un circuncidado, por la circuncisión, no fue justificado por la ley mosaica tampoco, no fue justificado por algún ritual, solamente fue justificado por la fe, por haberle creído a Dios. Y eso, hermano, destruye el argumento de los judaizantes. Esos judaizantes que le estaban diciendo a sus hermanos, cristianos, gentiles, deben circuncidarse, como Abraham. Nosotros somos circuncidados, somos herederos de la promesa. No. Y fíjense que Pablo usa el mismo argumento en Romanos, recordando la bienaventuranza de aquellos, como dice Romanos 4, 7 al 8, cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. El hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, para enseñar que el perdón y la justicia son concedidos por gracia mediante la fe, y no por obras o rituales posteriores. Ahora bien, volviendo a Gálatas, en el verso 7, Pablo les aclara aún más el escenario y presenta a Abraham como el padre de todos los creyentes, diciendo, por tanto, sepan los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y aquí Pablo, hermano, redefine completamente la identidad espiritual del creyente. El judaísmo del tiempo de Jesús enseñaba que la descendencia física era garantizada y garantizaba el favor de Dios. Y desde la caída el hombre ha tenido esa inclinación, hermano. Todos nosotros tenemos la inclinación de confiar en nosotros mismos, en nuestros méritos, para agradar a Dios. Y así pensaban muchos judíos del tiempo de Jesús, apoyándose en su descendencia física de Abraham y en la circuncisión. Pero Pablo dice, el verdadero hijo de Abraham no es el que comparte su sangre, es el que comparte su fe. Y para entender esto, mejor es escuchar lo que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8, cuando enfrenta a unos como los judaizantes del tiempo de los Gálatas. Vamos a Juan 8, 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron lo mismo que estaban diciendo los judaizantes. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? La Reina Valera dice, el linaje de Abraham somos, que es más cercana para nosotros. Somos descendientes de Abraham o linaje de Abraham somos. ¿Ellos confiaban en qué? En su genealogía.
Pero Jesús les responde, verso 39. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Y para entender la respuesta de nuestro Señor Jesús, ahí en el versículo 39, debemos considerar el contexto. Los judíos, hermanos, estaban asegurando, afirmando que eran descendientes físicos de Abraham y por lo tanto pensaban que gozaban automáticamente del favor de Dios. Sin embargo, Jesús les muestra que la verdadera filiación, que la verdadera relación espiritual no se demostraba a través de la genealogía, sino a través de la fe y la obediencia. Abraham, dice Génesis 15:6, que ya lo hemos visto, creyó a Dios. Génesis 26:5, obedeció a su voz. Recibió con gozo la revelación de Dios y se sometió a la voluntad del Señor. En cambio, los judíos estaban rechazando al Mesías, resistían la verdad y lo que procuraban era matar esa verdad. En Juan 8:40. Querían matar a Jesús. Por eso el Señor dice, en esencia, si realmente fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham actuó. Y la expresión, hagan las obras de Abraham, del verso 39, no significa que serían justificados por las obras, sino que sus acciones, volvemos al mismo principio, serían evidencia de la misma fe que caracterizó a Abraham. ¿Y cuál fue la fe, o cuál fue la obra, más bien dicho, a la que el Señor le dice, hagan las obras de Abraham? ¿Cuáles eran las obras de Abraham para ser salvo, para ser justificado? Ninguna. Su obra era creer. Entonces la verdadera fe siempre produce frutos. Abraham creyó la palabra de Dios, pero los judíos la rechazaban. Abraham recibió la revelación de Dios, pero los judíos querían matar al revelador. Por eso, hermano, en el versículo 40, el Señor Jesús profundiza aún más el contraste en el capítulo 8 de Juan. Dice, pero ahora me quieren matar. O sea, no hacen las obras de Abraham, no creen, pero además me quieren matar. A mí, les dice el Señor Jesús, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Y el argumento de Jesús, hermano, es devastador para estos judíos. La desobediencia física de Abraham no garantiza, la descendencia física de Abraham no garantiza ser hijo espiritual de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que comparten su fe, que comparten su obediencia, que comparten su amor por la verdad de Dios. Y esto no termina ahí. No termina en el versículo 40 de Juan 8, cuando el Señor le dice esto no hizo Abraham, sino que en el versículo 44 es uno de los versículos más fuertes, en donde leemos, ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo, le dice el Señor Jesús, y quieren hacer los deseos de su padre. Ustedes no quieren hacer los deseos de Abraham. Ustedes no creen. Ustedes me quieren matar, quieren hacer el deseo de su padre. Satanás quiere eliminar a Jesús. Satanás quería matar al Señor Jesús. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por lo tanto, todo aquel que no cree en Jesús es hijo del demonio, es hijo de Satanás, quiere hacer la voluntad de su padre, quiere vivir en el pecado, quiere matar al Señor Jesús. Es por eso, hermano, que nos odian a nosotros los creyentes. Es por esto que te odian cuando tú predicas el evangelio. Es por esto que te odian cuando tú hablas la verdad. Porque odian a Jesús. Porque no son descendientes de Abraham. Tú puedes ser hijo de pastor, puedes ser hijo de un tremendo siervo del Señor, pero eso no te asegura que seas un creyente. Eso no te asegura haber sido justificado. Porque la justificación es solo por fe. No creían en la verdad. En cambio, Abraham creyó la palabra de Dios. Creyó la promesa del Señor. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ellos rechazaban la palabra encarnada, ellos rechazaban a Jesús, ellos rechazaban el verbo. Y aquí vemos, hermano, un principio espiritualmente profundo. La filiación espiritual no se define por la herencia cultural, sino por la respuesta a la verdad. Un verdadero hijo de Dios, hermano, no rechaza a Dios.
no rechaza a Cristo, no rechaza su palabra. Al contrario, cree en Él y le obedece. Y te hago esta pregunta esta mañana. ¿Tú crees en el Señor Jesús? ¿Tú crees en Él? ¿Tú estás viviendo como Abraham vivió? ¿O estás viviendo como los fariseos vivían? Como los judaizantes vivían, creyendo que por sus obras, por su ascendencia, podían ser justificados. Juan 15:14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús, hermano, no considera amigo a aquel que no le obedece a su palabra. Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si no, no lo son. Cuando los gentiles se salvan, hermano, se salvan como gentiles, así como los judíos son salvados como judíos, pero ninguno de estos dos grupos se salva o se pierde a causa de su identidad racial o su identidad étnica. Aquellos que se salvan o que son salvados a causa solamente de su fe, y aquellos que se pierden es solamente a causa de su incredulidad. Un gentil no tiene ventaja alguna en convertirse en judío antes de convertirse en un cristiano. De hecho, por esperar que la salvación venga como resultado de someterse al rito de la circuncisión, una persona, sin importar que sea judío o gentil, hace nula la gracia de Dios en su vida y declara en efecto que por demás murió Cristo. Por demás, Gálatas 2:21 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si yo pudiese ser salvo por las obras de la ley, si yo pudiese ser salvo por la circuncisión, entonces Jesús murió por nada. Hermanos amados, después de todo lo que hemos visto, la pregunta ya no es si Abraham es nuestro padre según la carne. Obviamente no, porque nosotros no somos judíos ni hebreos. La pregunta es si compartimos la misma fe que Abraham tenía. Los judaizantes confiaban en su genealogía. Decían, tenemos a Abraham por padre. Descansaban en su ascendencia, en sus tradiciones, en sus rituales, en sus privilegios religiosos. Pero Jesús destruyó esa falsa confianza cuando les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Y lo que hizo Abraham solamente fue creer. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Crees en Él? Abraham creyó cuando no veía evidencia visible de su cumplimiento. Él se vio viejo, su esposa fuera de sus días, pero creyó. Creyó cuando la promesa parecía imposible. Creyó porque consideró que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Los líderes judíos, hermanos, podían trazar un árbol genealógico hasta Abraham. Ellos tenían la ascendencia en sangre hasta Abraham, pero no podían compartir la misma fe que tenía Abraham. Tenían la sangre de Abraham, pero no el corazón de Abraham. Tenían la circuncisión de Abraham, pero no la confianza que Abraham tenía. Tenían la genealogía correcta, pero no la confianza. Tenían la genealogía correcta, pero rechazaban al Dios de Abraham que estaba delante de ellos. Y el mismo peligro existe hoy día, hermano. Muchos descansan en haber nacido en una familia cristiana. Otros descansan en haber sido bautizados. Algunos descansan en su membresía en una iglesia. Otros descansan en años de asistencia a cultos o en sus conocimientos teológicos y doctrinales acumulados durante décadas. Pero ninguna de esas cosas, hermano, puede justificarnos. Ninguna de esas cosas pueden justificar a un pecador delante de Dios. Por lo tanto, la pregunta no es quiénes fueron tus padres. La pregunta es, ¿has creído en Cristo Jesús como creyó Abraham? La pregunta no es si conoces la historia de Abraham. La pregunta es si has depositado tu confianza en el mismo Dios en quien Abraham confió. La pregunta no es si perteneces a una iglesia. La pregunta es si perteneces a Cristo. Abraham fue declarado justo cuando creyó y el mismo Dios sigue justificando hoy día a todo aquel que abandona su confianza en sí mismo
y descansa únicamente en Cristo Jesús. Por eso el llamado del Evangelio, hermano, es sencillo y es glorioso. Deja de confiar en tus méritos. Deja de confiar en tus obras. Deja de confiar en tu ascendencia. Deja de confiar en tus privilegios religiosos y cree en el Señor Jesús. Inclusive siendo pastor, yo no debo confiar en eso. Porque, hermano, la Biblia dice, el Señor Jesús va a decir, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre prediqué. Pero Él les va a responder, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, la santificación es evidencia de la justificación. Si no estás santificando tu vida, si no estás viviendo en piedad, si no estás viviendo en fe, si no estás caminando en fe como lo hizo Abraham, entonces nunca has sido justificado. Es tiempo de que vengas a Cristo en arrepentimiento y deposites tu fe en Él. Cree en Él. Cree como Abraham creyó. Confía en las promesas de Dios, independiente de lo que vean tus ojos. Confía en Él. Descansa en la justicia que Dios acredita al pecador por medio solamente de la fe y ninguna obra, porque los verdaderos hijos de Abraham no son los que comparten su sangre, sino los que comparten su fe. Y la bendición prometida a Abraham, hermano, pertenece hoy día a todos aquellos como él que creen en nuestro Señor Jesucristo. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe. Cree como Él. Y sigamos este camino que Él caminó. Aún viendo imposibles, aún viendo cosas que no eran factibles, Él creyó en el Señor. Hermano, hay que seguir fiel, firme. Recuerda, hermano, que Dios nos preserva. Dios preserva a sus hijos. ¿Y cómo los preserva? Perseverando. Si estás perseverando, estás siendo preservado por Dios. Y Abraham, hermano, fue justificado solo por creer. Así que nadie venga a decirnos, tú tienes que hacer esto para ser salvo. Solamente debes creer. Solamente debes creer. Y no hay mérito alguno que puedas llevar a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo hice esto y merezco ser salvo. No, hermano. Los arrogantes no estarán en el cielo. Solo habrán espíritus humildes y quebrantados en el cielo, adorando a un Dios soberano, misericordioso y amoroso, que como veíamos en la primera reunión, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Se humanó, se humilló hasta la muerte, solo para rescatarnos, porque fuimos dados por el Padre, porque Él nos amó. Es el buen pastor. Así que, hermanos míos, nadie venga con legalismo, ni menos lo que estaba pasando ahí, atribuyendo salvación a las obras. No hay obra que salve, solo Cristo y su obra hermosa. Vamos a orar y luego vamos a pasar a tomar la cena del Señor.